Bueno, acá estamos con nuestro video semanal. Esta vez vamos a hacer una captura de pantalla y vamos a tratar de trabajar con un video que a pedido de un gran colega, Albornoz, que no me dejó claro si esto era algo que él había hecho o algo que le había llegado. Vamos a poner esto en nunca para que no se nos tare en el medio de la clase esto. Y nos hace una buena introducción acerca de Egner Hersprung y Henry Russell. Eran tiempos lejanos, 1911, además, la teoría, como vimos la vez pasada, acerca de la energía de las estrellas, no estaba en un estado avanzado. Se había llegado a la conclusión de que era la energía potencial gravitatoria la que tenía más que ver como fuente de energía de las estrellas, y tomaron datos que tenían de todas las estrellas, cosas que aparecen incluso en Sister of the Stars, la Cosmos de Neil deGrasse Tyson, y bueno, cuando pusieron a las estrellas, llamémosle agrupadas por su luminosidad, por su magnitud absoluta y por su temperatura que habían sacado de la clasificación espectral de Harvard, y quedaban ordenadas en el eje hacia el origen, desde las más calientes hacia la derecha decrecientemente en cuanto a temperatura, con un orden que es W o BAFGK, después MRNS, y se han ido agregando y sacando cosas. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, así que ahora vamos a hablar un poco. Y bueno, había situaciones a tener en cuenta. Como dice acá nuestro amigo Fernando, tenemos o vemos acá cómo queda ese diagrama, donde si pusiéramos a todas las estrellas tendríamos algunos datos. Al principio esto era muy extraño, porque no había una teoría que permitiera una interpretación. O sea, esto era más un diagrama fáctico, ¿no? Acá, por ejemplo, pone 150 a 300 masas solares y las pone como hipotéticas. Hemos descubierto estrellas de hasta 300 y pico, y creo que 350 masas solares es uno de los límites. Después va pasando lo que es más o menos esperable que suceda en estos casos. Las estrellas de menor temperatura empezamos a ver que puntúan relativamente bajo en cuanto a su índice de luminosidad, y a medida que la temperatura va subiendo, o sea, hacia la izquierda, vemos que las estrellas van derivando hacia arriba en una especie de diagonal, que en realidad es una sinusoide, que condice con la relación masa-luminosidad, condice con la ley de Stefan Boltzmann, que nos dice que la luminosidad, que la magnitud bolométrica es directamente proporcional a la cuarta potencia de la temperatura. Eso quiere decir que una estrella que es 2 veces de mayor temperatura superficial que el Sol va a brillar 2 a la cuarta, o sea, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16 veces más que el Sol. O sea que poner en donde está el Sol una estrella el doble de temperatura nos daría un Sol 16 veces más brillante, que nos achicharraría. Por el contrario, por una estrella que tenga la mitad de la temperatura, nos dejaría en una situación un poco más embromada, porque recibiríamos la temperatura de la cuarta potencia.
Como nos hemos propuesto una definición que tiene que ver con que una estrella tiene que fusionar hidrógeno en helio y de esa manera es que podemos llamar las estrellas, nos venimos encontrando que, que estrellas que tienen menos de 0,1 masas solares no son capaces de efectuar ese proceso. Con lo que yo prácticamente diría que esto que acá figura como L y T no son cuerpos que podríamos llamar estrellas. Yo no las llamo estrellas, no las enseño como estrellas, y desde el punto de vista que acabamos de tomar en claro, el diagrama HR empezaría quizás acá donde está este RNS. Para acordarse de llamémosle este ordenamiento de temperatura con las letras del catálogo de Harvard, se han hecho frases mnemotécnicas gloriosas en idioma inglés, sobre todo, por ejemplo, wow, o beautiful and fat girl, kiss me right now, sweetie, o bellas y gordas chicas, bésenme ahora mismo dulcemente. Sin la W, que son las Wolf-Rayet, un alumno una vez que no le gustaba el inglés dijo: tengo algo mejor. Osvaldo besó anoche fuertemente a la gorda Karina Martínez, resultado nació Silvita. Calculo que no fue solo por el beso. Pero bueno, veamos el diagrama. Al principio, la interpretación era que las estrellas viajaban por el diagrama, es decir, eso terminó siendo cierto, pero no de la forma en la que estaba planteado, ¿no? Es decir, las estrellas se estaban contrayendo todo el tiempo y de esa manera cayendo sobre sí mismas, cambiando energía potencial gravitatoria en temperatura, en energía calórica y por lo tanto en luz. Las estrellas empezaban como una especie de hipergigantes y se iban reduciendo en tamaño de tal manera que derivaban desde esta parte del diagrama, de por acá hasta por acá, y después iban recorriendo el diagrama hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hasta que ya perdían temperatura y se habían comprimido todo lo que era posible comprimirse. Esto obviamente no es así, pero es interesante, como decimos siempre, probar nuestra propia ignorancia con respecto a todas estas cosas. Lo que hablamos siempre de la relatividad del error, de cómo la ciencia aprende de sus errores, y el diagrama HR tenía además otras características interesantísimas. Por ejemplo, contrario a lo que yo les decía recién, una estrella con una bajísima temperatura, como las estrellas que están acá marcadas en la clase M, incluso en las categorías RNS, son estrellas de corte monstruoso en cuanto a la cantidad de luminosidad. Estamos hablando de millones de veces la luminosidad del Sol, y tienen temperaturas bajísimas, lo cual te lleva a la pregunta de cómo puede pasar eso, cómo es que esto es posible. Obviamente la respuesta fue bastante rápida. La ley de Wien nos decía que con ese color una estrella no podía tener una temperatura muy alta, pero la ley de Stefan nos decía que con esa temperatura una estrella no podía emitir tanta luz. Así que el resultado terminó siendo que la estrella tenía que ser sí o sí enormemente grande, de tal manera que compensaba con metros cuadrados lo que le estaba faltando en temperatura. Pero después resultó que aprendimos lo que vimos en los videos T y U, la forma en que las estrellas generan su energía. ¿Dónde estaría el Sol acá? Bueno, el Sol tiene una masa solar, es una estrella de la característica de tipo G2, que tiene una magnitud absoluta de más 4,5, que está marcada acá, y tiene una temperatura apenas inferior a los 6000 grados. Creo que podemos redondearlo en 6000 grados Kelvin en el G2, y tenemos estrellas que obviamente, como decíamos en la clase de evolución estelar, la masa de la estrella determina su posición
su vida y también su posición en el diagrama HR dentro de lo que llamamos secuencia principal, que es ese sinusoide que uno ve en diagonal. Podríamos decir que se cumple perfectamente esa relación masa-luminosidad. Es decir, las estrellas que están ahí cumplen con el hecho de que cuanto más masa tienen, más luminosas son, mayor es su magnitud absoluta. Pero en los procesos que vimos como etapas 4, las estrellas sufren cambios y esos cambios alteran la temperatura de su núcleo, alteran las reacciones de nucleosíntesis de elementos más pesados y en esa alteración, de alguna manera, todas viajan hacia la derecha mientras se hinchan enormemente y la temperatura de su núcleo crece, la de la superficie disminuye. Como consecuencia de eso, tenemos que las estrellas tienden a enrojecer, diríamos así, y que, porque son las temperaturas más bajas, pero al aumentar de tamaño cambia muchísimo, aumenta muchísimo el valor de la magnitud absoluta, o sea, el valor de la luminosidad. Vuelvo a repetir, esto es algo relativamente moderno en el sentido de que el primer diagrama HR no se tenía ni idea de cómo interpretarlo con respecto a la formación de energía y a la evolución de la estrella. Era un diagrama básicamente fáctico. Si bueno, acá tenemos, si ponemos el 99% de las estrellas del cielo, nos encontramos con esto. Es muy interesante aplicar este tipo de diagramas a cúmulos, donde por ejemplo sabemos que las estrellas se formaron todas más o menos al mismo tiempo. ¿Cómo sabemos, por ejemplo, si un cúmulo es un cúmulo joven? Bueno, un cúmulo joven probablemente no tenga estrellas de la característica de las gigantes rojas, no ha tenido tiempo todavía de generar gigantes rojas, mucho menos de generar las enanas blancas, que vimos que eran el final de las etapas, y tiene prácticamente entera la secuencia principal. Un cúmulo que tiene muchos años, probablemente la parte superior, que dijimos, ¿se acuerdan que las estrellas a medida que tenían más masa consumían su hidrógeno mucho más rápido, su hidrógeno nuclear, por supuesto, ¿no? El hidrógeno que está en el núcleo de la estrella, mucho más rápido y terminaban en formas catastróficas como las supernovas o las hipernovas. Y por ejemplo, tendríamos solamente en un cúmulo muy anciano, veríamos una gran población de enanas blancas, algunas gigantes rojas, probablemente pocas supergigantes porque ya se habrían transformado en supernovas y que no deberían estar y creo que no están, veríamos o detectaríamos pulsares y probablemente quizás también algunos agujeros negros en la zona. Es decir, el diagrama HR es una herramienta visual muy bonita que se presta para dos cosas, para mostrar la historia del avance de nuestra ignorancia y para mostrarnos también cómo se aplican las leyes de la radiación, lo que es la radiación del cuerpo negro y bueno, un montón de cosas en la evolución de las estrellas. De esa manera, el diagrama HR es una herramienta preciosa porque se ven las consecuencias de las leyes de la radiación y ahora que sabemos cómo se produce la energía de la estrella y que entendemos muchísimo más de los procesos que llevan a las subgigantes, a las gigantes, a las supergigantes, a las gigantes rojas, a las hipergigantes, a todo lo que es el bestiario de estrellas, se convierte en algo muy, muy lindo para interpretar. De nuevo, con lo único que no estoy de acuerdo es con esta parte de acá abajo, donde yo no catalogaría estrellas de menos de 0,1 masa solar, porque pienso que las enanas marrones no corresponden. Si no fusionan hidrógeno, si no fusionaron hidrógeno en algún momento, no van a sufrir los cambios que requiere sufrir una estrella. Entonces, digo, es como decir, bueno, tengo un precioso ser humano hecho una escultura, pero nunca va a respirar, nunca va a comer, nunca va a estar nada. Parece de lejos un ser humano, cuando me acerco me voy a dar cuenta que no lo es. No sé si fue el mejor ejemplo, pero bueno, en un momento pensé en algo un poco peor y no lo dije. Y no van a saber nunca qué es. Pero bueno, para todo este tipo de
de situaciones, el diagrama HR es realmente una herramienta, como les decía recién, excelente. Y este dibujito del diagrama HR está muy lindo, muy cuidado en los detalles, muy claro además. No tengo bien clara la escala exacta en la que fue armado, entonces no les puedo decir si el sinusoide está perfecto. Digo, para que un diagrama HR funcione bien, se requieren realmente elegir las estrellas. No sé qué cantidad de estrellas hay en este diagrama, pero se requiere sí una selección o tomar muchísimas estrellas, tomar un muestrario enorme de estrellas y empieza a aparecer esto, ¿no? Pongo una acá, otra acá, otra acá, otra acá, otra acá, otra acá, y cuando termino de poner dónde van las estrellas, o sea, es como cualquier diagrama, veo dónde se cruzan las líneas y ahí las voy poniendo y me encuentro con este tipo de estrellas. ¿Por qué no hay medianas rojas? Por ejemplo, preguntaba, decía Fernando que se habían preguntado acá. Bueno, ¿por qué no hay? Bueno, obviamente cuando una estrella tiene el tamaño de una mediana roja, el problema es que no puede estar en la secuencia principal como una mediana roja, o sea, o es una gigante roja o es una estrella como el Sol que va en ese camino de agigantamiento, que es un proceso además que se da relativamente rápido en lo que es la vida de una estrella, que pasa en esta secuencia principal. Llamaron secuencia principal porque el 99% de las estrellas estaban en esta diagonal. Entonces, bueno, es una razón. ¿Por qué no hay estrellas verdes, por ejemplo? Bueno, porque cuando una estrella alcanza la temperatura donde empieza a emitir en el pico de la ley de Wien, empieza a emitir verde, también está emitiendo una cantidad bastante gaussiana, diríamos, de las otras longitudes de onda. Y ustedes saben que la mezcla de todas esas longitudes de ondas nos va a dar un color de luz integral, o sea, de luz blanca. Y cuando la estrella debería pasar de verse roja, anaranjada, amarilla, bueno, que viene después y obviamente viene verde, pero no, se ven blancas. Después empiezan a emitir tanto de azul que se ven blanco-azuladas hasta que llegamos a esos límites. Y bueno, diríamos que podemos dar por terminado en un curso donde las leyes de la radiación del video WL, del video LIE, se dieron como corresponde, en un curso donde los videos de gravedad, R, R y S están bien definidos. Bueno, en un curso donde esas cosas ya están y se habló de la energía de las estrellas, como en el video T y el video U, la interpretación, la comprensión del diagrama HR lo que refleja o lo que permite evaluar es si el alumno de verdad entendió, es decir, por qué estas estrellas están en el final de su vida, las gigantes rojas, por qué estas estrellas están en ese equilibrio de la etapa 3 de la secuencia principal, qué pasó con estas estrellas, cómo pueden estar a tanta temperatura y sin embargo emitir tan poca luz. Bueno, es porque son muy pequeñas, como decíamos hoy, que son enanas blancas. Así que con este video creo que cumplo un poco con ustedes y hago un video corto, cumplo con Fernando y este material muy bueno que nos dejó. Y le agradecemos desde acá, desde el Liceo Ivo, donde estamos grabando esto fuera de hora. Pero no importa, estoy solo en una clase vacía, en un aula vacía que todavía no se desinfectó para el día de mañana, así que no le estamos haciendo ningún daño a nadie, creo que todo lo contrario. Bueno, muchas gracias, como siempre, los quiere su profe. No se despeguen del Classroom, hay noticias importantes, hay cosas importantes. Acuérdense, en muchos casos los parciales ya estamos haciéndolos, en otros casos los parciales van a demorarse un poquito porque vamos a hacer jornadas de Zoom con escuelas rurales respondiendo preguntas de alumnos de primaria, que siempre es lindo, siempre es interesante, siempre es bonita esa interacción, así que esperemos que todas estas cosas nos saquen de este año que nos ha traído, yo diría que nos ha traído una lección de humildad, una paliza interesante. ¿Está?
Bueno, cambio fuera.